Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este martes 24 de junio en que celebramos la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Antes de iniciar con las lecturas, recordar la importancia de la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista, pues nosotros en la Iglesia celebramos 3 natividades. Lógicamente la Natividad de nuestro Señor el 25 de diciembre, la Navidad. La Natividad de nuestra Madre Santísima el 8 de septiembre y la Natividad de Juan Bautista este 24 de junio. Esto nos muestra la importancia de esta solemnidad, la importancia que tiene en la historia de la salvación esta figura tan gigante de Juan el Bautista. En la primera lectura de esta solemnidad leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículos 1 al 6. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Al celebrar esta solemnidad de Juan el Bautista, comenzamos leyendo esta lectura del libro del profeta Isaías, que tiene una belleza y una profundidad tremenda. Primero en el llamado: escúchenme, islas y pueblos lejanos, atiéndanme. Ese llamado hacia todos. No está haciendo un llamado solo a Israel. Por tanto, vemos eso que meditábamos el día de ayer en la lectura del libro del Génesis, cuando veíamos el llamado de Abraham, que ha sido llamado para que sean bendecidas todas las naciones a través de él. En el avance de esa historia de la salvación, vemos cómo el profeta Isaías anuncia la llegada de aquel que va efectivamente a proclamar la buena nueva para todas las naciones. En segundo lugar, el Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Estas palabras, ¿a quién se refieren? Lógicamente, en el sentido inmediato de la profecía de Isaías, al mismo profeta y a todos los profetas, pero adquieren una visión mayor cuando las vemos a la luz del nacimiento de Juan el Bautista, sobre todo porque inmediatamente al leer estas palabras recordamos esa visitación de María a su prima Isabel y lo que ocurrió en el vientre de Isabel, cómo saltó de gozo, de alegría Juan el Bautista, que tenía 6 meses en el vientre de Isabel, y cómo efectivamente la Iglesia reconoce en ese momento que tanto la madre como el hijo quedaron llenos del Espíritu Santo, y en ese momento entendemos que ha recibido ese llamado, esa vocación a ser el precursor de nuestro Señor.
¿Qué ocurre desde ese vientre materno que hace de su boca una espada filosa? San Juan el Bautista, ¿quién va a ser? Aquella voz que clama en el desierto. Me escondió en la sombra de su mano, es decir, me protegió, me hizo flecha puntiaguda para que mis palabras puedan llegar, para que mis acciones hagan reaccionar a los corazones. Me guardó en su aljaba, es decir, me brindó todo el cuidado que necesitaba, porque tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Y entonces viene el reconocimiento de dónde está la fuerza de la vocación. En vano me he cansado, pensó. Inútilmente he gastado mis fuerzas, porque en realidad mi causa estaba en las manos del Señor. El llamado de Juan el Bautista, el llamado de los profetas y el llamado de cada uno de nosotros ocurre de la misma manera. En primer lugar, somos llamados desde antes de nuestro nacimiento. El Señor no nos ha puesto en este mundo simplemente porque sí, sino que tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero además, nuestra causa, es decir, el poder realizar la voluntad de Dios, está siempre en las manos del Señor. Cuando nosotros actuamos como colaboradores de su voluntad, entendemos verdaderamente que Él es el que realiza las cosas. Y viene la segunda parte, ahora habla el Señor. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob. Y fíjate cómo entonces se une esa misión de Juan el Bautista con la misión del Verbo encarnado, la misión de nuestro Señor. Voy a convertirte en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. ¿De quién expresa esto la profecía? ¿De Juan el Bautista o de nuestro Señor? Para entenderlo en profundidad, lo entendemos unido. Cuando no entendemos que la misión de Juan el Bautista está tan ligada a la misión de nuestro Señor, que efectivamente ser el precursor, ser el último profeta, es tremendamente fuerte, que el Señor ha confiado una misión tan importante de marcar y decir quién es el Cordero de Dios, el que brinda verdadera salvación a todas las naciones. En la segunda lectura leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 22 al 26. En aquellos días Pablo les dijo a los judíos: Hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza. He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida Juan decía: Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Palabra de Dios. En la segunda lectura de esta solemnidad de la Natividad de Juan el Bautista, a través del libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo Pablo le habla a los judíos y les dice efectivamente cómo ha sido la historia de la salvación, recordando primero al rey David. Y de ese linaje de David iba a surgir el Salvador, es decir, está apuntando a que reconozcan cómo se han cumplido las Escrituras. Y ese Salvador es Jesús. Y menciona cuál es la importancia de Juan en todo esto. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, no el bautismo que hemos recibido nosotros, sino un bautismo de penitencia, un bautismo de preparación, un bautismo que prepara el corazón para recibir el mensaje del Salvador. Por eso es que está
tan íntimamente unida la misión de Juan con la misión del Señor. Y por eso hacia el final de su vida decía, yo no soy. Después de mí viene uno que ni siquiera lo puedo comparar conmigo. Este mensaje de salvación es el que ha sido enviado a cada uno de nosotros. Este mensaje de salvación es el que nosotros debemos recibir. Por eso, todos los días tomamos las palabras de Juan el Bautista antes del momento más importante en la Santa Misa. Por eso es que el sacerdote en ese momento se hace uno con ese mensaje de Juan el Bautista, con ese anuncio del precursor. Y por eso señala con las palabras de Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo no le vamos a tener cariño a Juan el Bautista? Si son sus palabras las que nos hacen abrir los ojos y reconocer que en la Eucaristía está ese que es el Cordero, el que da la salvación al mundo entero. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 57 al 66 y 80. Por aquellos días se le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, como su padre, pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados, ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Estamos leyendo el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, ya avanzados en el capítulo 1, después de la anunciación y después de la visitación. Al final de la visitación de María a Isabel, se nos dice que María permaneció 3 meses junto a Isabel. Y después de eso se nos narra el nacimiento de Juan el Bautista, que es lo que estamos celebrando en esta solemnidad. Podemos suponer que María estaba ahí, que María estuvo en el nacimiento y que María estuvo a los 8 días. Lo podemos suponer a pesar de que no lo dice textualmente el Evangelio, pero es lógico, en primer lugar, porque Lucas lo que ha hecho es justamente marcar el inicio de su Evangelio temporalmente a través del embarazo de Isabel. Fíjate bien, lo primero que nos muestra el Evangelio de San Lucas después del prólogo es la anunciación a Zacarías. Y cómo ocurre que Zacarías queda mudo y cómo ocurre que Isabel queda embarazada y se mantiene en silencio, en vergüenza, no queriendo contarle a nadie sobre ese embarazo. Siguiente parte del Evangelio de San Lucas, al 6º mes. ¿Al 6º mes de qué? Al 6º mes del embarazo de Isabel. Y la siguiente vez que nos menciona una temporalidad, es decir, cuánto tiempo había pasado, es cuando nos dice que María permaneció 3 meses. Y entonces es precioso. ¿Por qué? Porque el inicio del Evangelio de Lucas está marcado por los 9 meses de gestación de Isabel, gestación de Juan el Bautista. Y entonces entendemos la profundidad y la grandeza de lo que es esa gestación del precursor de nuestro Salvador.
Por tanto, podemos deducir que María estaba ahí. Además, porque deducimos que es María justamente la que da la información a Lucas sobre lo ocurrido, porque es ella la que tenía esa información, la que conocía de primera mano lo que había sucedido. Ya ni Juan el Bautista, que obviamente no podía contarlo en primera persona en ese momento, ni Isabel ni Zacarías estaban vivos. Por tanto, la fuente es nuestra Madre Santísima. ¿Qué nos cuenta el Evangelio entonces en este momento en lo que hemos leído? Que por aquellos días llegó a Isabel la hora de dar a luz. Sus vecinos se enteran entonces de que ha dado a luz. La gran mayoría parece que ni siquiera sabían que estaba embarazada. Y qué bonito es cómo se nos dice que se regocijaron con ella, como debe regocijarnos el nacimiento de toda criatura. Cuando nosotros no somos amantes de la vida, entonces claro, no entendemos la profundidad de la alegría que tiene que dar el nacimiento de todo niño. A los 8 días van a circuncidar al niño. A los 8 días, igual como lo harán después con Jesús, María y José. Se circuncida al niño y ese día se le impone el nombre. Y querían ponerle Zacarías. La madre Isabel dice no, su nombre es Juan. ¿Y qué le dicen las personas que están ahí? Pero si ninguno de tus parientes se llama así. ¿Qué es lo que le están diciendo? Pero ¿cómo vas a salirte de las tradiciones? ¿Cómo va a tener un nombre que no le pertenece a tu familia? Porque es el nombre que ha escogido el Señor, es el nombre que nos ha dado a conocer el Señor. Qué importante es esto, porque el nombre se vuelve algo tan importante y tan fundamental en la vida de la persona. No es simplemente el nombre que a mí me gusta, que a mí me agrada, o el nombre que yo quiero por tradición familiar, sino ese nombre que quiere el Señor también para esa criatura. A veces vemos a los papás que se están preguntando cómo le van a poner. Y tenemos lamentablemente estas modas actuales de querer inventarse los nombres más raros y más difíciles que haya para ponerle a los hijos, que ni siquiera se pueden pronunciar. Y a veces uno se pregunta, bueno, ¿y estos papás habrán hecho un poquito de oración para decirle al Señor, Señor, ¿cómo quieres que llamemos a nuestro hijo? Ah, no, es que solo lo decidimos nosotros. Ok, claro, tú tienes el derecho de ponerle el nombre a tu hijo. Pero si eres un creyente, ¿no será bueno preguntarle al Señor? Entonces le preguntaron por señas a Zacarías y dijo, Juan es su nombre. Y todos se quedaron extrañados, pero en ese momento a Zacarías se le soltó la lengua y recobró el habla y empezó a bendecir al Señor. Se produce ese momento milagroso en que Zacarías recupera el habla. ¿Por qué? Porque reconoce profundamente y verdaderamente la voluntad de Dios. Y un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos en toda la región montañosa, que se preguntaban, ¿qué va a hacer de este niño? Y lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Qué bonito ver que efectivamente desde el momento de su nacimiento ya se ve la fuerza y la importancia que va a tener en la historia de nuestra salvación Juan el Bautista, quien se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vive en el desierto, es decir, no se da a conocer hasta el momento oportuno, hasta cuando el Señor le manifiesta que debe manifestarse para empezar esa misión tan importante, ya lo hemos dicho en esta lección. Señalarnos quién es el Cordero de Dios, es decir, esa verdadera víctima ofrecida para nuestra salvación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz solemnidad de la Natividad de Juan el Bautista para todos.